Volvemos a un nuevo bloque de Golazo Musical. Acá vamos a tener una entrevista con un doctor deportólogo, Juan Manuel Serno. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo está, doctor? Queremos saber cómo está llevando usted la cuarentena y también cómo lo encontramos en este momento. Bueno, la cuarentena, la verdad que en mi caso ha sido bastante movida, ya que, bueno, estando en el ámbito de la salud, estuve trabajando en los hospitales y haciendo actividad física en mi casa, ¿no? La verdad nunca estuve quieto. Y ahora mismo tenía un pequeño espacio para hacer actividad física antes de ir a hacer guardia. Y así que estuve entrenando y bueno, ya ahora con ustedes y después a salir a trabajar, así que movidito. Claro, por supuesto. Bueno, hay que aprovechar cada momento. Exacto, ahí estamos exprimiendo los minutos. Muy bien, chicos. ¿Preguntas? Doctor, ¿cómo le va? Gonzalo Molina los saluda. Nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con usted cuando recién teníamos creo que 2 o 3 semanas de esto, el tema de la pandemia. ¿Qué cree que ha cambiado desde aquel momento a lo que estamos viviendo ahora actualmente? Hola Gonzalo, ¿cómo andás? Sí, me acuerdo, cuando hablamos estábamos en plena fase uno y la verdad que en ese momento era toda incertidumbre, el tema de que no sabíamos cuándo podía llegar el pico, cuándo se iban a poder habilitar las cosas, cuándo iban a pasar otra fase, el miedo, la paranoia, y bueno, todas las medidas generales que hablamos en ese momento. Ahora, Seguro. ¿cómo te puedo comparar el ayer con el hoy? A ver, hay pros y contras. Obviamente en el sentido del pro en general, que la gente está trabajando, que la gente está pudiendo llevar pan a la casa, lo cual es muy importante, que se está de a poco habilitando más fases. Esos son pros generales, ¿no es cierto? Y las Seguro. contras con respecto al día de ayer, ¿qué te puedo decir? Veo mucha relajación en la gente, veo como que se están dejando, como que han hecho que el virus ya no existe, como que la pandemia ya terminó, como que no pasa nada, si no me pasa nada a mí, o no le pasa nada a mi familia, quiere decir que no nos va a pasar. Entonces, lamentablemente, todo lo bueno que se ha logrado con este tiempo, con toda la fase uno, con toda la cuarentena, se está tirando a la basura por relajación, por haber dejado de lado las medidas generales, el distanciamiento social, el lavado de manos, el tapabocas, cubrebocas, que vos vas por la calle y uno de cada 3, uno de cada 4 lo llevan, no lo llevan todos. El incumplimiento de normas por parte de los bares, restaurantes y locales que no se ajustan al protocolo por el cual habilitaron. Entonces es una suma de toda la sociedad que en vez de haber mejorado, la verdad que estamos tirando para atrás. Hola Juan, ¿cómo estás? Eric Reina es mi nombre, ya tuvimos la oportunidad de conversar nosotros también en el programa. Y mi pregunta va dirigida más que hagas un recordatorio de cuáles son los síntomas que se tienen, porque hoy con todo este que hubo en la feria y en el lado de la ciudad, mucha gente tiene miedo y por ahí, por ese miedo que tiene, dice, yo ya tengo coronavirus, me duele la cabeza, ya tengo coronavirus. Entonces me gustaría que vos digas cuáles son los síntomas o los principales síntomas que una persona puede para que también tenga la oportunidad de ir y hacerse el testeo si es necesario o el médico le diga qué puede tener, digamos. Bueno, hola querido, sí, me acuerdo que hemos hablado también, hemos estado hablando ahí de deporte en general, y está muy buena esta pregunta porque, bueno, hace rato mi novia, por ejemplo, estaba resfriada, estaba con la nariz tapada, me decía, che, amor, ¿tendré coronavirus? ¿Puedo decir que tengo coronavirus? ¿Es probable que tenga coronavirus? Porque obviamente uno agarra y lee internet, o ahora con el invierno, uno le duele la garganta, o está con un poquito de moco y demás, y dice, uy, coronavirus, ¿lo tendré o no? Bueno, la verdad que el virus es un virus bastante inespecífico, bastante loquito, bastante alborotador. Te puedo decir que yo trabajo con con pacientes que tienen coronavirus y son asintomáticos 100%, que no tienen nada, o sea, están mejor que voy yo en este momento, corriendo por la sala como si nada. Como así también vi pacientes que tenían comorbilidades y llegaron a necesitar asistencia respiratoria mecánica. El virus puede ir así entonces, desde un asintomático, alguien que no tiene absolutamente nada,
a síntomas menores, síntomas moderados y síntomas graves. Dentro de los síntomas menores podemos encontrar que lo principal, tos seca, es lo primero que llama la atención. Sí. Cefalea, es decir, dolor de cabeza. También podemos encontrar lo que es un poquito de anosmia o disgeusia. ¿A qué se llaman estos nombres difíciles? Bueno, la pérdida de olfato o la pérdida del sentido del sabor. Cuando se pierde o se disminuye esos órganos de los sentidos, es muy común por el... También podemos encontrar fiebre o febrícula. La OMS actualmente va dinamizando el concepto de un caso sospechoso o de un caso infectado por coronavirus. Considera, por ejemplo, que coronavirus es todo aquel que tiene fiebre acompañado de uno o más síntomas, como ser lo que yo te dije: tos seca, resfrío, dolor de cabeza, pérdida del olfato, pérdida del gusto, o también que tenga un nexo epidemiológico. ¿Qué quiere decir eso? Que alguien de la casa, alguien del edificio, o alguien del barrio, o alguien con el que estaba trabajando, estuvo con los mismos síntomas y tiene sospecha o confirmación de tener coronavirus. Claro. Así también puede complicarse y llegar a neumonías bilaterales, que son las complicadas, por las cuales se terminan internando a los pacientes con falta de aire, dificultad para respirar, dolor pleurítico, es decir, dolor en el tórax, malestar general, dolor de las articulaciones, fiebre que no cesa, etc. Bien, doctor, teniendo en cuenta también, en aquella oportunidad cuando hablábamos del tema del pico, ¿no? Que es una palabra que se pone de moda, digamos, con el tema de la pandemia, de que cuando se llega al pico de la enfermedad, ese famoso pico, ¿cree que en Tucumán ha llegado o todavía no? ¿Cuál es su mirada respecto a eso? Claro, a ver, el famoso pico, la famosa, porque uno cuando llega al pico llega a la meseta, es decir, la etapa en la cual dejan de haber casos y empiezan a disminuir, por eso lo esperábamos. Claro. Epidemiológicamente hablando, los infectólogos no ven la hora de que llegue el pico para que de allí realmente los casos empiecen a bajar y se pueda volver a normalidad, entre comillas. Bueno, sí. Cuando estuvimos en la fase 1, por lógica y consecuencia, era imposible que llegue un pico. Por lo tanto, era dar una falsa relajación, una falsa confianza de que estaba todo controlado. Ahora que se están permitiendo las otras fases, habilitando distintas fases, ¿qué es lo que pasa? La gente se confía, vienen casos que son de otros lados, por ejemplo, los camioneros y demás. Entonces empieza con lo que se llaman conglomerados. Por ejemplo, viene un camionero, por darte un ejemplo, que viene de afuera, él mismo viene de Buenos Aires y está infectado y no lo sabe, está en contacto con personas de acá, con por ejemplo de la banda o de las teñas, que es lo que está pasando ahora. Esas personas están en contacto con otras personas y por masa, por crecimiento, por continuidad, es decir, por contacto de vecino, de frente a frente, pasa lo que se llama conglomerado, y de esa forma hoy en día Tucumán está subiendo a lo que sería un probable pico, epidemiológicamente hablando. Seguro. Ahora, las teñas, la banda, las talistas, hasta incluso en Capital, están teniendo mucho más casos y epidemiológicamente siempre me remito, estamos llegando a un pico que obviamente antes no teníamos mucho menos casos y ahora están lloviendo casos en lo que son los lugares que ya le hablé. Por ejemplo, el Hospital del Este, el Hospital Modular, están arrebasados de pacientes, lo cual no es para temer, es lo que justamente les digo, epidemiológicamente hablando, de lo que uno espera, lo que uno... la evolución natural de cualquier pandemia. Así que se podría decir que o estamos empezando o vamos en camino a tener ese famoso pico que antes, por la fase 1, lógicamente no le íbamos a tener. Otra pregunta es, mucha gente dice, no, el lunes, este fin de semana ya volvemos a la fase 1. Mi pregunta va dirigida si crees que es así o crees que es necesario que siga esa fase 5 o esa fase que la gente salga a trabajar para que haya contacto y también se dé en algún momento ese pico que vos decís que se tiene que dar, porque si no, si seguimos con la fase 1 jamás se va a dar ese pico y nunca vamos a poder llegar a esa meseta de dejar de contagiarse, digamos. Bueno, la verdad está muy buena la pregunta.
es una pregunta que creo que todos en el ámbito de la salud nos hacemos, o fuera del ámbito de la salud también. Cualquier persona dice, che, vamos a volver a la fase uno, ¿no? ¿Qué se sabe? Me preguntan mis amigos, la verdad que todo el mundo me pregunta y, bueno, se está analizando, lógicamente. Antes de ayer o ayer, no me acuerdo, salió la ministra Chala, a la doctora Chala, para hablar del mismo, diciendo que no se iba a volver a fase uno. Los casos están aumentando, entonces todo es muy dinámico. Lo que hemos estado hablando nosotros hace un mes, un par de meses atrás, que decíamos que quizás para septiembre o agosto vuelve el fútbol, que esto, que aquello, hoy te puedo decir que cambia, hasta incluso la misma definición de un caso sospechoso o de un caso confirmado de coronavirus cambia, se van amoldando nuevos conceptos, nuevas teorías. Entonces todo esto es ni siquiera día a día, ni hora a hora, es minuto a minuto, porque en base al mismo se toma la decisión epidemiológica, en cual obviamente la que manda es la salud, o sea, se va a priorizar a la salud a la hora de llegar a tomar esa decisión, como así también se van a tocar distintos ámbitos, distintos temas, distintos factores políticos, económicos y demás, porque todo tiene que ver, todo está relacionado, por supuesto. Así que la respuesta lamentablemente no te puedo decir, che, mira, vamos a volver a la fase 1 mañana mismo, es todo dinámico, ni siquiera Claro. los que tienen que tomar la decisión no la pueden decir ahora porque están esperando a ver cómo se mueven estos días, que son los que más casos están habiendo históricamente hablando de esta pandemia en Tucumán. Por lo tanto, es minuto a minuto, ver cómo sigue. No me parecería raro que si aumentan los casos, sobre todo en capital o en lugares que hay mayor densidad de población, se tome la decisión de volver a fase 1. O sea, no sería algo del otro mundo, no sería algo loco, ni sería un caos No tampoco. sería descabellado. Exacto. Jujuy mismo, que estuvo mucho mejor que nosotros, tenían re pocos casos, que ellos fueron los primeros en habilitar la fase 2, fase 3, fase 4. Bueno, ellos mismos tuvieron que dar un paso atrás cuando obtuvieron el brote y lo están teniendo, volver a fase 1 un par de semanas y de ahí, lógicamente, salir hacia adelante, porque es verdad, no se puede vivir toda la vida en una fase 1 porque es una solución Seguro. inmediata, pero a futuro te va a tener vacunas, mantener las medidas, mantener las precauciones. Entonces en eso también tiene que ayudar la gente. Claro. No sirve nada que hagamos una fase 1 ahora mismo, que estemos 2 semanas, 3 semanas, un mes encerrados en casa, y pues salgamos sin barbijo después, sin lavarnos las manos, que no cumplan los protocolos. Entonces, la decisión tiene que ser de la comunidad, no de una sola persona. El doctor Juan Manuel Serna está charlando con nosotros acá en Golazo Musical. Pregunta ahora Facundo Saavedra, quería hacer una pregunta al doctor. Así es, buenas tardes, doctor. Mi nombre es Facundo Saavedra. Mi pregunta va relacionada a los test, porque hace unos días se dieron 18 casos positivos en los test rápidos y ahora en el hisopado dieron negativos. O sea, ¿qué diferencia hay? ¿Y eso es bueno o es malo? Porque ¿se puede haber escapado algún test negativo que sea positivo o no? Bueno, la verdad está muy buena la pregunta también, porque bueno, en general, el test rápido, como su nombre le dice, es un test que se hace inmediatamente, que por lo general se está haciendo en las fronteras, y cuando da positivo, no se lo envía, por ejemplo, doy el caso de los camioneros que llegan a la frontera, hacen un test rápido y le da positivo o dudoso el resultado. En ese caso, Claro. por protocolo, se lo envía a un centro de referencia, como los hospitales de campaña, hospitales modulares, hospitales del centro de salud, etcétera, en el cual le hacen el estudio por análisis de sangre a través de la PCR. O el hisopado, mejor dicho, el hisopado nasofaringio para ver el tema del PCR. Los test rápidos tienen la ventaja de decirnos, bueno, a ver, ¿estamos con un virus o no estamos con un virus? Sale positivo, entonces sospechamos que hay un virus. Pero no es específico. Hay dos formas de hablar a la hora de hacer las pruebas. Tenemos los sensibles y tenemos los específicos. Un sensible nos dice, che, miren, algo está pasando acá. Un específico nos dice, che, miren, esto es coronavirus. Entonces, el test rápido nos dice, che, miren, algo está pasando acá, hay que hacer un estudio para ver de qué se trata. Y ahí pasamos a la famosa PCR a través del hisopado nasofaringio por lo general, en el cual nos dice, muchachos, acá estamos hablando de un coronavirus o no estamos hablando de un coronavirus. La sensibilidad es muy alta cuando hablamos del test rápido.
mayor al 90% por cada test. Es decir, que si yo me hago un test y me sale positivo, quiere decir que algo raro tengo. Paso a la PCR, que es específica para ver si tengo coronavirus. Me la hago, me sale negativa. Me está diciendo que en un 85% más o menos, entre un 85 y un 90% de probabilidad de que no tenga coronavirus y que el test rápido haya sido por otro tipo de virus, que son muy comunes por el invierno. Por razón por la cual muchas veces lo que es la PCR se realiza 2 veces para aumentar esa especificidad de un 85% y subirla más allá del 93%, que es lo que se hace, por ejemplo, en el fútbol de Alemania, que ellos realizan 2 test de PCR semanalmente a todo su plantel para subir esa especificidad mayor a un 90% y quedarse más tranquilo. Claro, puede ser que con el test rápido indique que ya haya tenido el virus, y en el caso que se haga el PCR de negativo, ¿significa que haya superado la enfermedad? Si se hace un test rápido y sale positivo, quiere decir que hay un virus que está dando vuelta por ahí, y si se hace una PCR negativa, quiere decir que no ha tenido coronavirus, que no es coronavirus el que lo tiene ahora. Ahora, para saber si es que la persona tuvo o no coronavirus, ya se hace un estudio de inmunoglobulinas, M y G se llaman. Es decir, son los famosos anticuerpos que desarrolla el cuerpo ante la presencia de un virus o una bacteria. Es decir, como que entra un ladrón a mi casa, entonces yo pongo policía para que la próxima vez que entre ese ladrón, los policías lo atrapen, ¿no es cierto? Bueno, pasa lo mismo en este caso. Si queremos saber si es que entró un ladrón a la casa, nos tenemos que fijar si es que hay policías o no hay policías. Entonces se remite al estudio de inmunoglobulinas para ver el pasado respecto al coronavirus. Lo mismo pasa en los test serológicos de las embarazadas, por ejemplo, que uno hace test para ver si es que tiene o no determinado virus, o si es que lo tuvo. Si es que lo tuvo, nos quedamos tranquilos porque ya tienen los anticuerpos, entonces no es algo de qué preocuparse. En cambio, si es que no tiene anticuerpos para determinada bacteria, determinado virus, es cuando más abren los ojos los tocoginecólogos, porque dicen, bueno, no hay policía, entonces tenemos que estar atentos que no haya ladrón. ¿Se entiende? Sí, muchas gracias. Sí, sí, doctor. Doctor, otra pregunta ya llevando al ámbito deportivo. Hace poco hablábamos con el presidente de la Liga Tucumana, Darío Zamorate, y él decía que desde el 1 al 15 de agosto más o menos podrían volver los entrenamientos. No sé, ¿qué pensás vos, Dios? ¿Qué opinión tenés de esto? Y haciendo una apreciación personal, yo creo que si bien hay muchas personas que pueden hacer ejercicio, actividades deportivas en las plazas, en distintos lugares, ¿vos pensás que esto se puede llevárselo a los clubes? Bueno, la verdad que si me decían hace una semana que volvía el fútbol o algún deporte en específico, grupal o individual, de manera profesional a practicarse en agosto, yo te decía que, bueno, sí, la verdad que había una probabilidad por la evolución natural de lo que era la pandemia acá en Tucumán, la epidemiología y demás. Pero esta última semana, sobre todo estos últimos días, en los cuales están abriendo brotes, ya no solamente localizados en una región como era como es la Banda o como es la Astenia también está ahora, y las Talitas, sino que también hay San Miguel. Ya te puedo decir que es muy incierto todo, porque incluso estamos hablando de la probabilidad de pensar una fase 1, entonces estamos hablando ya en primeros días de agosto, hablar de una fase 1, muy difícil que estemos hablando de fútbol en la Liga Tucumana, o de básquet, o de deporte que quieras. Incluso digamos, no sabemos ni la evolución natural de lo que va a pasar en los mismos gimnasios. Es muy incierto todo, como te digo, es dinámico día a día. Está habiendo un brote bastante fuerte, porque el hospital modular de la Banda en el cual yo trabajo está al tope de gente, y cada vez vienen más, cada vez más. Entonces, creo que pensar en eso, pensar en una fecha de vuelta al deporte como el fútbol, que todos amamos el fútbol, particularmente yo siempre fui futbolista, y estaríamos equivocados en dar una fecha exacta cuando ni siquiera sabemos la posibilidad o no de una vuelta a la fase 1, o cómo van a estar los centros de atención el día de mañana, porque están colapsando. No es caos lo que estoy diciendo, es esperable, como hemos dicho, epidemiológicamente hablando. Así que
esa respuesta no te la podría dar, te puedo asegurar que por lo menos estas 2 semanas no se va a volver, porque hay que maximizar los cuidados, y es muy distinto lo que estamos diciendo hoy a lo que se decía hace una semana. Y con respecto a las canchas de fútbol 5, ¿es recomendable que sigan habilitadas? Y bueno, yo había visto que había un protocolo de fútbol 5 en el cual cada uno tenía que estar en un cuadrante, que no tenía que haber contacto. Y la verdad que todos sabemos que es una gran mentira. Claro, un metegol. Sí. El metegol humano, que sabemos que es una gran mentira, mejor jugar a Play que ir a jugar a eso. Claro. Nadie la cumple, nadie está realmente viendo que se cumplan. El fútbol volvió hace mucho más que la habilitación del fútbol 5. Sabemos todos que hay fútbol 11 en un montón de lugares. La verdad que yo amo el fútbol, amo el deporte, me encantan los deportes de contacto, fútbol, rugby, tenis, lo que quieras, después todo, y lamentablemente creo que hoy por hoy no es una prioridad ahora, más por lo que estamos pasando. Si es que van, realmente estaría muy bueno que cumplan con todos los protocolos, que se tomen la temperatura, que vayan con barbijo al establecimiento, por más de que no lo vayan a usar barbijo jugando al fútbol, que al establecimiento acudan con el barbijo, que se hagan el lavado de manos y demás, para disminuir la probabilidad la probabilidad de transmisión del virus, obviamente, pero creo que también eso pasa al criterio de cada uno. Si uno vive solo, sabe que no tiene familiares o gente de riesgo, bueno, quizás puede tomar el riesgo cumpliendo los protocolos, pero si uno ahora sabe que vive con su abuelita, su abuelito, su mamá, su papá, que son personas grandes, con comorbilidades, diabético, hipertensión, u otras patologías más graves, y toma esos riesgos sin los recaudos, estamos hablando ya de una irresponsabilidad que, independientemente de que sea algo habilitado o algo legal, ya corre por cuenta de cada uno, ¿no es cierto? Claro. El doctor Juan Manuel Serna, médico deportólogo en el aire de Golazo Musical. Chicos, no sé si le quedó alguna consulta más, así ya lo vamos despidiendo al doctor. A mí me parece que estaría bueno que nos dé un par de consejos como para cuidarnos en este tiempo que está un poco incierto. Bueno, un par de consejos que puedo decir: que independientemente de que se vuelva fase 1 o no, de que haya más casos, de que tengamos un familiar o no que está con casos, o alguien conocido como para tomar recién verdad o carta en el asunto, sigan con las mismas, digamos, con todas las precauciones que ya se sabe todo el mundo. Barbijo, tapaboca cada vez que salga de la casa, lavado constante de manos, pero no un lavado de manos así que me pongo alcohol, hago así, listo. No, hay pasos, lleva su tiempo, es un procedimiento, es una técnica de lavado de manos, social se llama. Disminuir la exposición, no concurrir a lugares innecesariamente. Si hay que salir a comprar, si hay que hacer actividad física y demás, se lo hace, pero con todos los pasos que anteriormente dije. Evitar la conglomeración de gente, es decir, asistir a lugares donde saben que hay más de 10 personas, 20 personas, o reuniones, así, por ejemplo. El distanciamiento social pasa a ser primordial. Uno puede estar totalmente descubierto, sin tener ninguna protección personal, ni lavarse las manos, pero si hay distanciamiento social de 1,5 metros, no hay chance que el virus me llegue. Si después vuelvo a mi casa, me lavo todo, mando a lavar la ropa y demás. También otra cosa importante: cuando vuelvan a la casa, el calzado derechito, a lavarse, o lo rociamos con alcohol, o lo esperamos ya con un trapo embebido en alcohol cada vez que entramos a la casa. No compartir los vasos, no compartir el mate, no compartir las botellitas de agua. Es decir, todo eso, llevarlo al ámbito personal y único, cada uno en su botellita, cada uno en su mate, cada uno en su vasito. Y si cumplimos todo eso, nos estamos cuidando nosotros y estamos cuidando al del frente, ya sea al de frente amigo, amiga, papá, mamá, novio, novia, esposo, lo que quieran. Y de esa forma realmente no va a haber virus que nos frene, no va a haber virus que nos contagie ni que nos derribe. Y si nos cuidamos, cuidamos a los demás. Y esa es la única clave. No hay magia, sino aplicar lo que ya sabemos. Por supuesto, esperemos que todos sigamos estas recomendaciones que nos dio. Muchas gracias por la comunicación. Ojalá que hayan podido escucharlo, y si no, ya van a poder también revivir esta entrevista, así que le agradecemos. Bueno, muchas gracias a ustedes por el tiempo, ojalá les haya servido y nos vemos en la próxima entrevista. Que así sea. Adiós.